Bueno, ahí estamos. Hola chicos, hola chicas. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Vamos a hablar un poquito sobre la evolución de la vida en nuestro planeta. Desde sus orígenes hace más o menos unos 4.500 millones de años hasta la actualidad, viendo algunas cuestiones relacionadas con esto. La evolución biológica. Entendemos que la vida en la Tierra se originó hace más o menos unos 4.000 millones de años y que los primeros organismos en habitar la Tierra fueron estos, las bacterias extremófilas. Recuerden que las bacterias pertenecen al reino Monera, son organismos unicelulares procariotas, pero estos tienen la particularidad de poder habitar ambientes muy extremos, con alta cantidad de radiación, con temperaturas muy altas, etcétera, etcétera, como pasaba en la Tierra primitiva, ¿sí? Una Tierra muy diferente a la Tierra actual. A partir de esos organismos se generaron una diversidad muy grande de otras formas de vida, ¿sí? Contenidas en los 5 reinos que ya hemos estudiado: el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, ¿sí? El reino Plantae y el reino Animalia. Cada uno de estos reinos constituye lo que nosotros conocemos en la actualidad como la gran diversidad de vida que existe en nuestro planeta, o biodiversidad. Dicho de otra manera, todos los organismos que conocemos en la actualidad son el resultado, ¿sí?, de diferentes procesos evolutivos de adaptación y de cambio y de extinciones que dieron origen a lo que nosotros hoy conocemos como biodiversidad. En ese sentido, ¿sí? Perdón, acá, para atrás, ¿sí? A lo largo de la historia de la Tierra, ¿sí?, lo que decíamos recién, los organismos debieron cambiar, evolucionar y adaptarse para poder sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? A una Tierra que completamente a lo largo de toda su historia fue cambiando, ¿sí? La Tierra siempre fue cambiando, entonces los organismos fueron acompañando esos cambios. Los que no pudieron, ¿sí?, acompañar con sus procesos evolutivos y adaptativos los cambios de la Tierra, se extinguieron. En ese sentido, entendemos a una especie como un grupo de organismos con características muy parecidas entre sí, ¿sí?, que se reproducen entre ellos y no con otros, y que les heredan a las siguientes generaciones esas características. Esto también lo vimos en clase y hemos charlado un poquito sobre las características del término especie. Pero nosotros sabemos que para que se puedan generar esos cambios evolutivos y que se pueda consolidar una nueva especie, que se pueda generar una nueva especie, los cambios tienen que ser básicamente de 3 tipos: cambios morfológicos, fisiológicos y comportamentales. Los cambios morfológicos son los cambios en la forma del cuerpo. Los cambios fisiológicos son los cambios de cómo circulan los fluidos en el cuerpo. Y los cambios comportamentales tienen que ver con que cada organismo, ¿sí?, reaccione y se comporte de una manera y no de otra. Concluyendo, ¿sí?, todas las especies a lo largo de la historia de la Tierra han ido cambiando. Las que pudieron cambiar y ese cambio se pudo perpetuar generaron, ¿sí?, una descendencia y fueron evolucionando a formas de vida cada vez más complejas, más adaptadas al ambiente que les tocó, etc. Y las que no, se fueron extinguiendo. En ese sentido, ¿cómo sabemos hoy que se extinguieron algunos organismos del pasado? Lo sabemos porque la geología, que es la rama de las ciencias naturales que estudiaba la Tierra, definió algo que se denomina tiempo geológico. El tiempo geológico, ¿sí?, corresponde a las edades de la Tierra. Esas edades están dadas en eras y períodos. Pero esas eras y períodos tienen nombres: paleozoico, mesozoico, cenozoico, etcétera, etcétera, etcétera. Los límites entre las edades, la aparición o la extinción, o el inicio o la finalización de una edad, tiene que ver, como dice acá, con eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Por ejemplo, la extinción de ciertos organismos, la aparición de otros, como vemos acá. Tenemos las eras y tenemos los periodos. Los periodos son como subdivisiones dentro de las grandes eras, ¿sí? En esas grandes eras, acá fíjense, dice
aparición de determinados organismos, ¿sí? Extinción de otros organismos, etcétera, etcétera. A partir de esos eventos es que se le pone nombre a cada una de las eras y los periodos. Ahora, ¿cómo sabemos que existieron estos organismos en el pasado? Lo sabemos a través de cierta evidencia, ¿sí? Esa evidencia son los fósiles. Los fósiles, ¿sí?, se generan en un tipo de roca muy particular que son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias son un tipo de roca muy particular que se forma porque se va acumulando material. Fíjense acá en este GIF cómo se va acumulando material, ¿sí?, capa sobre capa. Fíjense que ahora lo vuelve a hacer. Normalmente arrastrados por el agua, los sedimentos. El sedimento es tierra de distinto tamaño, ¿sí?, básicamente. Se va depositando y deja la posibilidad de que se generen, si las condiciones se dan, fósiles. Si un animal o una planta muere, ¿sí?, en este lugar y es enterrado por estos sedimentos, como pasó acá, luego capa sobre capa, este organismo queda sepultado ahí y bajo ciertas condiciones se pueden formar fósiles, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos fósiles más antiguos, ¿sí?, y fósiles más modernos, obviamente porque se va depositando capa sobre capa y los más antiguos van quedando en la parte inferior. Quien estudia particularmente a los fósiles son los paleontólogos. La paleontología, ¿sí?, es el estudio del mundo antiguo, en definitiva, del mundo que tiene que ver con los animales, las plantas y todos los organismos del pasado. Los estudia a través de los fósiles. La palabra fósile significa extraído de la tierra. Recuerden que las palabras estaban en griego y en latín en las ciencias naturales. Los fósiles pueden ser de dos tipos. Pueden ser impresiones, ¿sí?, que serían como las huellas o improntas, y los fósiles propiamente dichos. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un bloque de roca sedimentaria que al partirlo nos muestra que en su interior quedaron las huellas de lo que podría haber sido una planta, como por ejemplo estas. Estos son improntas, son fósiles reales, son rocas donde quedó como la huella de las plantitas que quedaron sepultadas. Muchos invertebrados y las plantas no tienen esqueletos duros, ¿sí?, que sean fácilmente visibles. Por eso dejan este tipo de huellas, ¿sí?, en realidad. Ojo, porque hay otros que sí los tienen, están los troncos petrificados que son otra cuestión, y hay un montón de artrópodos, bueno, de insectos en general, que sí han dejado. Pero lo vamos a charlar en un momentito. Pero para hacer dos grandes divisiones tenemos las improntas, ¿sí?, que serían como las huellas de organismos que existieron en el pasado y que desaparecieron, solo quedó la marca. Y después tenemos los fósiles propiamente dichos. Acá tenemos los huesos, ¿sí?, de esos animales. Son los dos grandes tipos de fósiles que nosotros vamos a analizar. Para poder entender un poco la existencia de los organismos, la antigüedad de los lugares donde estamos estudiando y demás, utilizamos unos fósiles que también me sirven para que brindan mucha información. Esos fósiles se llaman amonites, ¿sí?, y trilobites. Fíjense, los amonites y los trilobites también eran invertebrados. Por eso les decía recién que quería hacer como una salvedad, una excepción a la explicación. Los amonites y los trilobites fueron organismos invertebrados que vivieron más o menos hace unos 250 millones de años y eran animales marinos, ¿sí? Entonces, entendemos que si yo estoy haciendo una excavación y me encuentro con este tipo de organismos, puedo asumir que en esa zona había agua de mar, por un lado, ¿sí?, o sea que estaba recubierto por mar, y que la zona donde yo estoy haciendo la excavación tiene más o menos 200-250 millones de años. Son fósiles que sirven para, de alguna manera, darle una fecha aproximada al lugar a donde yo estoy haciendo la excavación. Acá tenemos los trilobites, y por último les dejo la actividad, que dice que es una especie, que es un fósil. Pregunta si todos los seres vivos que mueren, ¿sí?, pueden preservarse como fósiles. Y el último puntito dice, para la formación de un fósil, pregunta si es necesaria la muerte de un organismo y que ustedes lo justifiquen. Esto lo van a resolver, ¿sí?, con el libro, ¿sí?, y con parte de la explicación que tenemos acá. Bueno, los dejo por ahora y nos vemos la próxima.